Hoy es viernes, coincide este viernes con el 8 de marzo. El 8 de marzo no es una fecha más en el calendario, indudablemente. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Así fue establecido por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en 1977, en honor a mujeres que lucharon por la igualdad de sus derechos en todo el mundo. Para ponerle el contexto histórico, hay que recordar que se toma esta fecha en recordación al 8 de marzo de 1857, cuando 129 mujeres, trabajadoras, obreras textiles de la fábrica Cotton de Nueva York fallecieron en un incendio mientras se manifestaban en contra de la extensa jornada laboral, los bajos salarios, las precarias condiciones de trabajo y las diferencias que sufrían en comparación con los hombres. La pregunta es si esto que se reclamaba hace 167 años, hoy, en 2024, algo ha cambiado. Tomando en cuenta de que, y con mucha profundidad, más todavía después de lo sucedido tras la pandemia y las crisis constantes económicas que hemos venido viviendo, incluso desde antes de la pandemia, son justamente las mujeres, el sector de la sociedad económicamente activa más golpeadas. Después estarán seguramente, o estaremos, las personas que ya pasamos de cierta edad, ¿no? Pero son las mujeres las personas que más afectadas se han visto por las constantes crisis sociales y económicas que hemos sufrido y que hemos padecido durante los últimos años en materia laboral. Bajos salarios, precarias condiciones de trabajo, como les decía, y las diferencias en comparación con los hombres. Son cosas que todavía, fíjense ustedes, han pasado 167 años y todavía no logramos equiparar. Habrá casos que sí, seguramente algunos matrimonios, etcétera, donde la mujer gana más que el hombre. Habrá, pero seguramente no es la gran mayoría. Tampoco estamos hablando de que esto es una competencia, por supuesto que no. Es simplemente lograr la equidad, la igualdad y equiparar los derechos, porque los hombres no deberían o no deberíamos gozar de más derechos que las mujeres per se. Y yo creo que viceversa, de igual manera, los derechos los mismos. Pero en el caso de las mujeres, creo que es distinta la consideración que se debe hacer con respecto de la defensa y la vigencia plena de sus derechos, porque llegamos a este 8 de marzo en el caso de Ecuador, con números que además no son solo números, con historias de vida, con vidas truncadas. O sea, cada femicidio, cada asesinato de una mujer no debe ser leído únicamente como una estadística más. Indudablemente que uno no está a favor de aquello, de que cada femicidio, de cada víctima de violencia machista, de género, lo que sea interpretada o leída como una cifra más, como un número más. No. Por eso les decía que en el caso de los derechos de las mujeres, creo que hay que ir un poco más allá, porque están en una enorme desventaja en relación con nosotros los hombres, indudablemente. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque digamos, aquí en mí tienen las mujeres, yo siempre les digo, un aliado más, un feminista más para defender sus derechos. Yo tengo una hija hermosa, la que amo con todo mi corazón. Tengo una madre maravillosa, tengo una hermana que es de largo una mejor persona que yo. Tengo una abuela, etcétera, ¿no? Amigas entrañables, pareja, compañeras de trabajo a las que quiero y respeto profundamente, pero
El problema es que no todos actuamos y no todos nos comportamos de la misma manera con ellas, con las mujeres. Y ahí radica esta desventaja de la que yo les hablaba. Es decir, cualquiera de mis compañeros, el Esteban, el Carlos, yo quien les habla, podemos subirnos a una unidad de transporte público sin más preocupación que ojalá no nos arranquen el teléfono del bolsillo, ¿no? Ojalá no nos roben la billetera del bolsillo. Esa seguramente debe ser la preocupación con la que nosotros hacemos un acto que por la cotidianidad debería ser total y absolutamente normal. Subirte a un bus y creer que la mayor aprehensión es que te roben el celular o la billetera. En el caso de las mujeres, no. Subirse a una unidad de transporte puede convertirse en una experiencia traumática. Porque tienen miedo. Porque se suben a un bus y se suben con miedo las mujeres. Una enorme desventaja. ¿Cuántas historias hemos visto de mujeres que han tomado un taxi? Que han tomado un Uber, una plataforma estas de movilidad, lo que sea. Yo no tengo esposa, por si acaso alguien que decía por ahí. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas cuando han tomado un taxi? Y para un hombre tomar un taxi de igual manera es, digamos, la mayor aprehensión. Ojalá no no me hagan un paseo millonario, como le dicen los colombianos. Ojalá no me lleven al cajero, me saquen la plata del cajero y me dejen por ahí botado. Ese es el mayor miedo que a mí me ha pasado cuando he agarrado un taxi. Y fíjense ustedes que ese tipo de miedos, los que más lo he sentido han sido en Guayaquil. En Guayaquil nunca me han asaltado. He ido infinidad de veces en Guayaquil, nunca me han asaltado acá. Pero el miedo de un hombre cuando se sube a un taxi es ojalá no me secuestren, ojalá no me roben. El miedo de la mujer es, al subirse a un taxi, enviar de inmediato la ubicación en tiempo real, la información del taxi, el nombre del taxista, la placa, etcétera, etcétera, porque el miedo es ojalá no me maten. Ese es el miedo de la mujer. Son unas enormes desventajas. Unas grandes desventajas que también tienen que ver, por supuesto, con el tema de los ingresos económicos, los salariales, lo que les mencionaba antes, pero a lo que iba es llegar al 8 de marzo y seguir contando víctimas. El otro día, con compañeros de trabajo, hablando justamente sobre la conmemoración, no celebración, ni mucho menos. Por favor, de paso, ahórrense el feliz día. El feliz día, el 8 de marzo, no existe. Acá no hay ni entrega de chocolates, ni entrega de flores, ni feliz día. Ahórrense los felices días para las mujeres del 8 de marzo, por favor. No pasen vergüenzas, de paso. Y conversábamos con respecto de los últimos casos de estos de violencia, que ya no solo es que golpean a las mujeres adultas, ahora han sido niñas en el vamos recién marzo, tercer mes del año, y hemos visto una cantidad espantosa de niñas que han sido asesinadas e incluso por sus propios padres, como el caso, me parece que era Dana el nombre de la niña que fue asesinada y que por su padre, y que fue encontrada en una cisterna en la casa de sus abuelos. Esas cosas son inaceptables, esas cosas son dolorosas, estas historias son realmente impactantes y difíciles de procesar. Muy difíciles de procesar. Antes estaba el caso de las dos niñas que habían sido primero secuestradas, reportadas como desaparecidas y después asesinadas, al igual que su madre, por el que era el conviviente de su madre, y que fueron encontradas enterradas en Tulcán. Además, con una hazaña, con un odio, y ahí tiene que ver justamente este asunto de matar a la mujer por una cuestión de odio. Esta es otra gran desventaja, digamos, porque a los hombres no nos matan por el hecho de ser hombres, ¿no es cierto? No hay un tema de odio, de animadversión, de bronca en contra del hombre, sino que, digamos, los hombres... ¿Me ayudan, por favor, bajando un poco la voz afuera, que se escucha todo lo que hablan acá? Por favor. No sé si me están escuchando, pero se les escucha todo lo que hablan y me distraen el rato del comentario. Por favor, si bajan la voz, les agradezco. Estamos hablando de un tema serio, entonces pongámonos serios también. Les decía
en el caso de los asesinatos de los hombres no pasa por lo mismo que ocurre con las mujeres. Hombres celosos, hombres inseguros, hombres además insensatos, enfermos como estos delincuentes de un colegio privado de Guayaquil que violaron a una chica que había sido su compañera durante toda su etapa estudiantil. Desde el maternal habían sido compañeros. A esa niña, estos sinvergüenzas, criminales, delincuentes, anormales, enfermos, no puedo encontrar otra palabra para describir que todas las que les acabo de mencionar. Eran los primeros llamados, después de los padres de la niña. Antes incluso que las propias autoridades del colegio, eran los primeros en ser cuidadores de su compañera. Eran sus compañeros desde el maternal, entiendo. Se habrían criado juntos y esperaron llegar a un paseo de fin de año para atacarla sexualmente. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Ahí están las desventajas, profundas desventajas de las que yo les hablo, y que en este caso, desde la condición absolutamente privilegiada de ser hombre en un mundo y en un país y en una sociedad completamente machista, uno puede darse el lujo de hablar y de comentar estas cosas. Es una ventaja brutal esta, y es un privilegio, indudablemente. El poder salir a la calle y saber que no te van a lanzar un piropo, entre comillas, cargado de groserías, halagándote tus nalgas o tus pechos, ¿no? Y eso es lo que tienen que pasar las mujeres cuando salen de su casa, caminar por la calle y recibir groserías. No son piropos, son groserías. O como los ejemplos que les ponía antes, el tema de tomar una unidad de transporte público, de subirte a un bus. O peor todavía, digamos, esas son cosas que pasan en la cotidianidad. Vamos, cuando uno sale a estudiar, a trabajar o a hacer cualquier tipo de actividad. Pero el problema, y el mayor problema de todo esto, es que una gran cantidad de femicidios, de casos de violencia de género, no ocurren ni en los buses, ni en los taxis, ni en una oficina, ni en la calle. Ocurren dentro del ambiente familiar y en sus propias casas. Y ahí la pregunta es, ¿qué está pasando también en nuestras casas? ¿Qué pasa con la educación, primero que recibimos y después que les damos a nuestros hijos? Por eso, sobre este caso de los estudiantes del SEC, que habrán contado además de estos infelices con la ayuda de sus padres para salir del país, ¿no? Porque ¿quién más les pudo haber ayudado? Son estudiantes del colegio, de secundaria, que violaron a su compañera y que habrán contado con la ayuda de sus padres para tomar un avión y salir del país. ¿Cómo se sentirán los padres? Primero, de estos enfermos, de saber lo que hicieron sus hijos, y después de tener que convertirse en cómplices de su huida, de su fuga, y de saber que no les dieron la educación y la formación suficiente como para que ellos entiendan de que a su compañera tenían que respetarla, que tenían que cuidarla, que tenían que quererla, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué pasará también por la cabeza de esos padres? Que estarán también atravesando por todos estos momentos. El asumir la culpa de qué tipo de hijos criamos, qué tipo de hijos educamos, formamos en nuestro hogar. Y por último, ¿qué sentirán teniendo que ayudar a un hijo adolescente a huir porque violó a una de sus compañeras en el paseo de fin de año? Así que cierro el comentario de este 8 de marzo nada más convocándoles y llamándoles, así como con nuestros compañeros varones, con la gente con la que trabajamos, somos hombres, nosotros nos involucramos mucho en los temas de mujeres. Se los digo de forma muy, muy personal,
trabajando muy de cerca, teniendo una jefa mujer, a la cual por supuesto también le expreso toda mi admiración, una mujer absolutamente valiente, muy combativa, muy luchadora y también muy trabajadora. Eso no me gusta mucho, pero muy trabajadora. Nos involucramos en la defensa de los derechos de las mujeres todo el tiempo. Estamos pensando y estamos con ese chip aquí adentro y no nos lo sacamos nunca. Nunca, acá está, metido. Así que invitarles también a ustedes, no solo porque es el 8 de marzo, sino todos los días, a acompañar esa lucha, a apoyar justamente esa lucha de avance, de progresividad, de alcance de más derechos para las mujeres, que son nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras compañeras, nuestras esposas, nuestras novias, nuestras compañeras de trabajo, nuestras vecinas, que se merecen todo el respeto y todo el cuidado del mundo, y ahí debemos estar también nosotros para asumir como propia esa defensa y esa actitud de defensa de los derechos de las mujeres. Así que simplemente con eso quiero cerrar el comentario del 8 de marzo, recordándoles e informándoles también que hoy, 8 de marzo, la prefectura de Pichincha va a estar abriendo un nuevo centro Warmi, ahora en el cantón Rumiñahui. Recordarán ustedes que una de las promesas de campaña de Paola Pavón en la elección del pasado 5 de febrero del 2023 fue abrir un Warmi en cada uno de los cantones, es decir, tener 8 en Pichincha por los 8 cantones que hay, pero en el caso de Quito, por la extensión que tiene la capital, obviamente hay más, ¿no? Hay más centros Warmi, hay el de la Plaza de la República, está el de Calderón, está el de Conocoto, hay más, pero hoy se abre uno en Rumiñahui. Hay en Cayambe, hay en San Miguel de los Bancos, hay en Mejía, así que se está trabajando justamente en ampliar los servicios de este Centro de Atención Integral de Derechos a mujeres que han sido víctimas de violencia y también a sus hijos e hijas, ¿no? Así que es una buena noticia que hoy, que está tan devaluada la palabra de los políticos, fíjense ustedes, todavía hay políticos que cumplen justamente esa palabra, y ahí está la apertura de un nuevo centro Warmi a propósito de la conmemoración del 8 de marzo. Ahora sí vamos con lo que les encanta, y ahí sí espero que las vistas se disparen. Habló Nebot y habló Kronfle. Yo creo que ya por honor al tiempo nos vamos a quedar únicamente con el líder del Partido Social Cristiano, el felino que yo pensé que ayer iba a usar y terminó maullando como un gatito. Escuchémosle al abogado. Conciudadanos y conciudadanas, hoy quiero referirme breve y objetivamente al caso Purga, al Ecuador y a mí, Jaime Nebot. En relación al primer asunto en el que la Fiscalía ha involucrado a Pablo Muentes y a otras personas, nos ratificamos en lo siguiente. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos y no por los ajenos. Dentro del debido proceso, corresponde a la Fiscalía probar sus acusaciones, a los acusados ejercer su derecho a la defensa y a los jueces sentenciar de conformidad con la ley. Quienes conformamos el PCC respetamos la independencia de las funciones del Estado, no interferimos en el ejercicio de las mismas y por lo tanto nos mantenemos orgánicamente en nuestro pronunciamiento anterior. No votaremos por la destitución de la fiscal general. Esta es nuestra posición y nuestro compromiso con todos ustedes, los ecuatorianos. Nosotros sí tenemos palabra y como siempre la vamos a cumplir. La calumnia es el primer depredador de la institucionalidad de un país y también de la honra de las personas. La gente seria, aunque no sea parte de un proceso judicial, tiene total derecho a opinar sobre el mismo. Pero aquí no se trata de eso, sino de calumniadores que se aprovechan de una situación ajena al PCC en sí para hablar lo que no deben y para tratar miserablemente de afectar al partido y a sus integrantes. Las calumnias provienen de un grupillo de personajes frustrados que no quisieron ni supieron en un pasado reciente cumplir con su obligación de darles a ustedes seguridad, prosperidad, empleo, salud, educación y obra pública. Son personas inmorales
que usan su dinero y sus troles para crear una cortina de humo sobre las investigaciones a las que están sometidos por presuntos delitos cometidos. Aunque es fácil saber de quién se trata, no los menciono, porque nosotros sí respetamos la reserva legal de las indagaciones. La inmensa mayoría de los ecuatorianos somos personas correctas y actuamos de buena fe. Pero es evidente que existe una minoría inmoral y cobarde, cuyo accionar perverso es la causa de la descomposición del Ecuador. Jamás generalizo, y no lo voy a hacer hoy día. En esa minoría podrida no hay exclusividad, pero sí un denominador común: corrupción. Corrupción en ciertos funcionarios del Estado, en ciertos políticos, en ciertos empresarios, en ciertos profesionales y en otros que se prestan a ser la caja de resonancia pagada de los que se benefician del mangoneo de la justicia. Conciudadanos, es hora de acabar con esta lacra. Es obligación de todos. Los países, históricamente, no se destruyen por las calumnias y el accionar de los malos, sino porque los buenos, en vez de enfrentarlos y derrotarlos, los toleran en un silencio casi cómplice. El PCC, sus directivos y asambleístas, seguirá siendo coherente, aprobando lo que convenga a los ecuatorianos y rechazando aquello que los perjudique. 40 años de servicio público, porque yo sí he servido al pueblo con eficacia y solidaridad, creo que me hacen merecedor a un par de minutos de su tiempo para hablar de mí. Hace décadas que no soy abogado en ejercicio y no litigo. No tengo clientes en litigio. Nadie me persigue judicialmente y tampoco yo persigo a nadie. Trabajo en mis actividades particulares con éxito desde que tenía 18 años, fundamentalmente en la actividad inmobiliaria y en las asesorías empresariales. De eso he vivido y vivo. Más allá de mi formación, no necesito manipular la justicia ni embarrarme recorriendo sus tortuosos caminos. No hay juez ni fiscal que pueda decir lo contrario. Ni siquiera se atrevieron a decirlo cuando, como alcalde de Guayaquil, en la lucha contra la inseguridad, pedí y logré que las autoridades competentes destituyeran a 17 fiscales que ponían en libertad a los delincuentes con la velocidad del rayo. Ni tampoco lo dijeron cuando llegué al extremo de castigar con mi propia mano a un juez que se había aliado con una mafia de pipones para atacar a Guayaquil, para atracarlo por más de 300 millones de dólares. Queda claro lo mío. Ecuatorianos, si queremos que este país funcione y que sea seguro y próspero, incorporemos la ética y la lógica, hoy perdidas en nuestro proceder. Respetemos y apreciemos a quienes critican con razón, y no a los chantajistas, a los políticos, y no a los politiqueros, a los empresarios, y no a los mercaderes, a los profesionales correctos, y no a los sinvergüenzas que se disfrazan de ellos. No claudiquemos, transformemos el país que tenemos en el Ecuador que merecemos. Muchas gracias por su atención y que Dios bendiga a todos ustedes. Atrás quedó. Ahí sí estoy. Usted no se mete en cosas que no le competen. La Meli está improvisando como sonidista. Atrás quedó la actitud aquella de, ¿se acuerdan? Shh, silencio, Nebot va a hablar. Este es un tono desconocido de Nebot. ¿No es gritón? Ya no es del Nebot que se subía en las tarimas en la 9 de octubre, que se abría creo que hasta el tercer botón de la guayabera y que se golpeaba el pecho y que amenazaba. Bueno, es el mismo Nebot que se siente orgulloso de haber ido a caerle a periodicazos al juez en aquel video que lo mostrábamos ayer, ¿no? Y que era una forma también de influenciar y de entrometerse
en la justicia, amedrentando físicamente, porque fue Nebot con toda su guardia pretoriana a intentar doblegar al juez Luque. Y ustedes lo acaban de escuchar. De eso sí se siente orgulloso Nebot, pero en términos generales, más allá de aquello, el señor Nebot muestra una actitud. Yo le decía ayer a un amigo, esa sobriedad y esa seriedad de un hombre que creo que bordea los 80 años y que lleva haciendo política en este país durante 40 y pico de años, podría interpretarse también como preocupación o como miedo. Porque pasa que actualmente uno de los organismos, entes de control y una de las autoridades que el aparato político social cristiano ayudó a llegar a donde está, me refiero a la fiscal, me imagino yo el señor Nebot habrá pensado que la fiscal nunca se iba a meter con él y de que la fiscal tenía que responder a los intereses de todo el aparato anticorreísta ampón, como les llama el querido colega y amigo Francisco Herrera, que de paso le envío saludos, sé que todas las mañanas está en sintonía nuestra, y que tenía que mantener una suerte de lealtad incondicional para él. Y ahora estamos viendo que hay actores de la política que están jugando su juego y que podrían terminar rebelándose con quienes en su momento habrían sido sus mentores incluso. En el correísmo saben mucho sobre esto porque eso pasó con Lenín Moreno. Era un tipo que estuvo ahí. Cuando tuvo la oportunidad, ¡pum! Acá podría pasar algo parecido y me parece que los mensajes que se han enviado en los últimos días tienen que ver con eso. De que la fiscal ahora mismo está jugando su juego. Y de que seguramente habrá alguien más. No sé si con bandera con estrellas y barras, o si con bandera tricolor, o alguien que siendo tricolor esté en el país de las barras y las estrellas, haciéndole y escribiéndole el guión que debe seguir la fiscal, o es simplemente puro y duro talento de la señora Salazar. Todas las actuaciones de la Fiscalía de los últimos días. Pero está clarísimo que al haber allanado la casa de Muentes, al haber entrado en Mocolí, y al haber antes también ya dado cuenta de JJ Franco, la señora Salazar le ha enviado algunos mensajes al señor Nebot. Pero me parece que el mensaje de estos días fue mucho más duro de asimilar para el Partido Social Cristiano que durante estos días y ayer. Primero empezó Kronfle, después lo hizo Nebot en la noche. Salió a desmarcarse de Muentes. Y hay un tema adicional, que Muentes no es que aparece en el Partido Social Cristiano el periodo anterior como un asambleísta alterno que se principaliza porque la titular decidió lanzarse para concejal de Guayaquil, me refiero a Soledad Díaz. Muentes viene militando en el Partido Social Cristiano hace rato, tanto que era funcionario del municipio de Guayaquil y que fue diputado alterno también ya en el 2003, no solo en el periodo anterior. Y se nota tanto que Nebot está preocupado, que inmediatamente después de que dice que nadie está por encima de la ley y de que prácticamente a Muentes le pase lo que tenga que pasarle, que es problema de él, conecta ese hecho, el del allanamiento y la investigación del caso Purga y Muentes, que vivía en Mocolí, pero no solo es que vivía en Mocolí, fue asambleísta del Partido Social Cristiano y se dice en Guayaquil, gente que es muy cercana a este partido, de que Muentes era uno de los hombres de confianza de Nebot. Lo escucharon ustedes el otro día, sacamos aquí un extracto del propio Carlos Vera, hombre muy cercano a Nebot, hablando justamente de la
afinidad y de la cercanía de Montes con Nebot. Pero ahora se han desmarcado de Montes. Pero a lo que voy, para ser concreto. Inmediatamente después del tema Muentes, ustedes escucharon muy bien lo que dijo Nebot. Y para mí en el mensaje de ayer, más allá de la letanía y el bla, 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 hay dos cosas. La primera, mensaje a la fiscal. Después de hablar de Muentes, dijo: el Partido Social Cristiano, los socialcristianos tenemos palabra, nosotros no vamos a apoyar el juicio político a la fiscal Salazar. Y está. Resuelto. Eso era lo que querían. Porque entiendo que en Fiscalía les generó mucha preocupación e inquietud ver la votación de la semana anterior, cuando con 102 voluntades decidieron censurar y destituir a Murillo y censurar a Morillo, que eran alfiles del mismo aparato que mantiene todavía la señora Salazar en la Fiscalía. Entonces en Fiscalía les generó obviamente preocupación y dijeron: ojo, y esto se repite en el juicio político en contra de la fiscal o en contra mía. Entonces aparece este caso Purga como una suerte de mensaje al abogado Nebot: cuidado, y el próximo podría ser tú. Y el abogado Nebot creo que ya no está, digamos, en esas capacidades o condiciones, no le vería tampoco a él en ese rol de querer jugársela de patriota, de querer enfrentar a un aparato que ha demostrado ser lo suficientemente contundente y perverso también al mismo tiempo. Hemos visto cómo han perseguido a gente que después ha resultado ser inocente. No digo que estos lo sean, por si acaso, pero ya se ha visto cómo desde la actual fiscalía se persiguió a gente inocente e incluso se daban el lujo de montar casos. No voy a mencionar cuáles porque ustedes los conocen además perfectamente bien. Y Nebot le dice a la fiscal: vea, dejemos las cosas en paz. Yo no voy a poner los votos del PSC para que le censuren a usted o le destituyan. Está resuelto el tema. Ayer ya no era el Nebot gritón. Era un Nebot mucho más calmado, serio les digo, no sobrio, pero también un Nebot algo temeroso. Yo vi eso. ¿Cuántas veces le habremos visto a Nebot hablando en otro tono que no era el de ayer? Les habrá pasado a ustedes, a mí me pasó. Y coincidiendo con lo que decía mi querido amigo Quique Vivanco ayer en su cuenta de Twitter, esa es una de las cosas que me llamó profundamente la atención. ¿Por qué decir que no va a poner los votos para el juicio inmediatamente después de hablar de Muentes? Fue muy obvio. Fue bastante obvio el abogado Nebot. Y lo que sí dijo también, y que me parece tiene que ver con una suerte de responsabilidad por parte de Nebot, pero también que creo que tiene que ver con una mezcla de miedo, porque él creo que sabe a quiénes se está enfrentando. Él responsabilizó de esta suerte de persecución a gente de un gobierno fracasado. ¿Qué más gobierno fracasado que el gobierno de Lasso? Pero dijo: no voy a dar nombres. La pregunta es ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no decir específicamente quiénes son los que están detrás de todo lo que está pasando actualmente en el país, a nivel judicial? Porque el que crea que Lasso, por dejar la presidencia, perdió poder, está más perdido que una pulga en un peluche, ¿no? Lasso no perdió poder. Sigue teniendo operadores. En la justicia, también, por supuesto. Ahí están algunas gentes que vinieron desde el proceso del Trujillato, la transitocracia, el 7 veces sí, que forman parte de una misma estructura, que tienen diferentes banderas o diferentes camisetas, sí, de acuerdo. Pero ellos no pierden poder. Es ese poder que les mantiene absolutamente cómodos a gente como Danilo Carrera. O a Luque, a quien definitivamente creo que no quieren ni siquiera traerlo. Pero señor Nebot, usted que ha sido un hombre tan frontal, ¿por qué no lo dice?
¿Por qué no dice que esto es la venganza de Lazo? Y una cosa adicional con la que quiero cerrar el comentario. No se enojarán, por cierto. El correísmo no tiene la obligación de salir en defensa de nadie. No lo hagan. A usted, economista Correa, a Glass y a todos los otros perseguidos, casos incluso más cercanos todavía, de gente que fue encarcelada, que fue perseguida, injustamente, como el caso de la prefecta, por ejemplo, el caso de Virgilio, el caso de Cristian González. Yo nunca vi a un socialcristiano diciendo esta boca es mía para hablar sobre la persecución, el lawfare o la guerra judicial en contra del correísmo. Nunca les vi diciendo nada. Como para que ahora haya gente dentro del correísmo que por el dichoso acuerdo legislativo se esté jugando su físico tratando de defender a Muentes, al mismo Nebot o a los socialcristianos. Yo sí soy de los que creo que en política los silencios y la prudencia también cuentan y que no hay que hablar de todo y no hay que opinar de todo. Y que creo que hay que medir las cosas también con justicia. Y hay que reconocer que al correísmo los socialcristianos nunca salieron a defenderles cuando eran víctimas de una inhumana e injusta persecución judicial. Que por supuesto ellos ayudaron a montar. Ahora, esa persecución judicial les ha terminado rebotando en su contra. Yo dejaría que se defiendan solos. O que vayan y busquen quienes defiendan.